Hola, ¿eres de los que todavía se pregunta cómo utilizar el verbo have y cuáles son sus variaciones? Hoy te voy a enseñar las 3 maneras en las que lo puedes utilizar y cómo incluirlo en tu cotidianidad. Lo primero que tienes que saber es que have es un verbo muy versátil. Por eso puedes utilizarlo como acción, que significa tener, como verbo auxiliar, que significa haber, y como verbo modal, que significa tener que. En mi experiencia aprendiendo inglés, me di cuenta de que la mayoría de palabras significan más de una cosa, y es muy importante que tú identifiques el contexto para poder saber cuál es su significado real. Y precisamente ese es el caso de have. Probablemente, así como a mí me pasaba que tenía muchas dudas al respecto, tú también las tengas. Pero no te preocupes, hoy las vamos a resolver. Comencemos hablando de have como verbo tener. Este verbo te va a servir para hacer referencia a posesión o pertenencia y lo vas a utilizar en tus oraciones como utilizarías cualquier otro verbo. Por ejemplo, si tú quieres decir yo tengo un carro, sencillamente tu oración en inglés es I have a car. Ten en cuenta que have es un verbo irregular. Por lo tanto, si te encuentras con una tercera persona dentro de tu oración, vas a tener que modificarlo. Es decir, he, she o it, él, ella o eso. Por eso, si quieres decir ella tiene un perro, tu oración en inglés quedaría she has a dog. Y de la misma manera vas a encontrar una variación en el pasado de have. Ella tuvo un perro, she had a dog. Si tienes una oración negativa, recuerda que tienes que utilizar los auxiliares do y das dependiendo del sujeto de tu oración. Es importante que recuerdes que es un error negar directamente el verbo have. Usa did si estás hablando de negación en pasado con el verbo en su forma base. Es decir, que si regresamos a los ejemplos anteriores y quieres decir yo no tuve un carro, vas a decir I didn't have a car, o ella no tuvo un perro, she didn't have a dog. No olvides que al utilizar los auxiliares does o did dentro de tu oración, el verbo regresa a su forma original. Quiere decir que ya no vas a utilizar has, sino have. En este sentido, have te ayuda a hablar de tus pertenencias y de tus posesiones, pero no solamente en un sentido material. Puedes hablar incluso de cosas que son intangibles. Por ejemplo, I have the flu, tengo gripa, o I don't have time, no tengo tiempo. Continuemos ahora hablando sobre la función de have como verbo auxiliar. En este caso, have va a funcionar como un acompañante o un ayudante del verbo principal de la acción. Para este caso puedes hablar, por ejemplo, de experiencias de tu vida o acciones que has realizado recientemente. Podemos decir que have en este contexto significa haber. Por ejemplo, si tú quieres decir yo he comido pulpo, vas a decirlo en inglés I have eaten octopus. Si lo notas, el verbo que acompaña have es el más importante y lo vas a expresar en pasado participio, porque esta es la estructura del presente perfecto. También vamos a modificar have si encontramos una tercera persona en la oración, he, she o it. Por eso, si tú quieres decir ella ha viajado mucho este año, vas a decirlo she has traveled a lot this year. Si hablamos de oraciones negativas en esta estructura, vamos a encontrar una gran diferencia si lo comparamos cuando have significa tener. Recuerda que en ese caso vamos a utilizar don't o doesn't, pero acá cuando have significa haber y funciona como auxiliar, vamos a hacer una negación directa. Por ejemplo, si yo digo yo no he comido sushi, voy a decir I have not eaten sushi. O él no ha visitado a su familia, he hasn't visited his family. Para hacerlo mucho más natural y sonar más rápido, puedes contraer en vez de have not o has not, haven't y hasn't. Si quieres utilizar esta misma estructura en pasado, asegúrate de utilizar el auxiliar had. Por ejemplo, si quieres decir no te había visto en mucho tiempo, di I have not seen you in ages. O ella no había venido a mi casa, she had not come to my house. Y la buena noticia es que had no tiene variaciones, así que no importa si estás utilizando una tercera persona del singular, siempre vas a utilizar had en todas las oraciones. Entonces, si quieres hablar de tus experiencias más locas o importantes, utiliza esta estructura. Por ejemplo, I have jumped from a plane, he saltado de un avión, o I have traveled to 20 countries, he viajado a 20 países. Y finalmente vamos a hablar sobre have como verbo modal. En este caso vamos a tener que complementarlo con la preposición to y lo vamos a unir a la acción principal. Es como si estuvieras diciendo en español tener que.
Hagamos un paréntesis. Ten presente que los verbos modales nos ayudan a hablar de obligaciones, prohibiciones y permisos. En este caso, have to es una obligación. Por ejemplo, tengo que llegar temprano. I have to be early. O ella tiene que estudiar. She has to study. Incluso puedes hablar de obligaciones que tuviste en el pasado, ya sea un pasado reciente o un pasado lejano. Para este caso vamos a utilizar had, que es la forma en pasado de have, más la preposición to, es decir, had to. Hablemos, por ejemplo, de una obligación o de una responsabilidad reciente. Tuve que leer un libro para mi clase. I had to read a book for my class. O una responsabilidad mucho más lejana. Cuando estaba en el colegio tenía que usar corbata. When I was in school, I had to wear a tie. Esta estructura te sirve para hacer una lista de tus tareas diarias. Por ejemplo, I have to go to the supermarket, I have to cook dinner, I have to study. O también te funciona perfecto para dar una excusa. Por ejemplo, si quieres rechazar una invitación de forma educada, te invitan a salir pero no quieres, solamente di sorry, but I have to work. Es muy fácil entender cuál es la función de have si identificas el contexto que lo rodea, ya sea un complemento, un verbo en pasado participio o la preposición to. Este tip no solamente te sirve para el uso de have, sino para todas las demás palabras en inglés que tienen más de un uso. Con esta explicación seguramente ya no tendrás más dudas y serás un experto en el uso de have. Piensa en grande, piensa smart.